Jonás. Vamos a buscar el libro de Jonás. Entramos ahí en el capítulo 1. Vamos a darle lectura a un versículo ahí, el versículo 4. Pues te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poder ser parte de manifestar el contexto bíblico de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de poder llevar esa bendición de esta escritura al corazón de esta humanidad, al corazón de estos hermanos, al corazón de cada uno de los que lo escuchan, queriendo edificarse cada vez que la escuchan. Ahora, Padre, tú que eres el Dios y buen Padre Todopoderoso, a ti hemos orado, poniendo en tus manos el entendimiento que vamos a recibir de la misma. En Cristo Jesús, amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jonás, capítulo 1, versículo 4, perdón, hermano. Nos dice la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene un propósito: edificarnos. Tu palabra tiene un propósito: que aprendamos. Tu palabra tiene un propósito: que podamos seguir conforme a lo que escuchamos y poder atender a las instrucciones que tú has hablado a través de otros, la cual entendemos que puede ser a nosotros. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues ahora, después de que hemos tenido un estudio exhaustivo, profundo, un estudio en el cual tuvimos la oportunidad de conocer el contexto bíblico del libro de Jonás, de conocer cómo Dios, a través de su divinidad, a través de su misericordia, a través de su voluntad, de su bondad, pudo ejecutar tantas preciosas cosas. Hermanos, hoy vamos a conocer 10 milagros, diga 10 milagros que hizo Dios en Jonás. ¿Cuántos milagros dije que hizo Dios en Jonás? ¿Cuánto habrá hecho en nosotros? Si hizo 10 en Jonás, de lo que vamos a mencionar, posiblemente hizo muchos más. Y de la misma manera ha obrado en nuestra vida. Porque si hemos llegado hasta aquí, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No hay otra, hermanos. Cada día que usted logre conquistar, hasta ahí le ha ayudado Jehová Dios, hermanos. Pues Jonás tuvo la oportunidad preciosa y maravillosa de poder ver manifestada 10 milagros en su vida. Entre ellas está la que hemos leído, porque hemos visto cómo Jehová Dios hizo levantar un gran viento sobre él. ¿Pero por qué? Cuando tú te rehusas a hacer las cosas de Dios, vamos a ir exeditando en diferentes capítulos, diferentes versículos, conforme la palabra de Dios muestra esos milagros hechos en la vida de este hombre. Si vemos, el primer milagro es lo que hizo Jehová cuando levantó este gran viento en el mar. Y nos dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, cuando viene a nosotros la calamidad, pensamos que nos partimos, hermanos. Pensamos que nos acabamos. ¿Nunca le han dicho a usted que está un acabado? Tenga cuidado, un día le van a decir. Porque la palabra de Dios, en la manifestación de la lectura que hemos tenido, podemos ver el contexto bíblico, lo que nos manifiesta. ¿Quién hizo levantar ese gran viento? Jehová. Si nosotros miramos los discípulos, hubo uno que clamaba: Señor, ayúdame que me ahogo. Pedro. ¿Pero por qué? Él vio a Jesús venir. Y vemos otro pasaje en el cual Jesús le dice: vayan adelante, y se desata una tempestad. Y todos pensaron que se anegaban, que se hundían, que perecerían.
cuando yo estuve viendo cómo confecciono esta composición y poder explicar esos milagros de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, podemos ver un hombre que al haber sido llamado, diga llamado, toque el que está a su lado, diga a ti te habla. ¿Hay alguien aquí que cree que no ha sido llamado? Todos los que están aquí han sido llamados por el Todopoderoso. Hoy falta que usted confíe en lo que Dios quiere hacer en su vida. No se corra. Hay un dicho que de aquí corrió, que de aquí murió, de aquí quedó y que aquí lo enterró. No. La palabra de Dios nos quiere enseñar que si hemos sido llamados es porque hay un propósito de Dios, diga, para mí. Y hermanos, hasta que no se cumpla, ¿hasta dónde me llevará Dios? No lo sé. ¿Hasta dónde lo llevará usted? Tampoco lo sé. Porque Jesús decía, estas cosas solo las sabe mi Padre. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a caminar de la mano, aprendamos a estar a su lado, porque en estas palabras que hizo levantar un gran viento, está manifestando la situación cuando uno se corre. Este hombre, ¿cómo es posible que ya sabía, tenía indicaciones? Todo estaba preparado, pero él decidió apartarse para otro lugar. En su mente estaba irse a otro pueblo, pero en la mente de Dios no está lo que tú estás pensando ni yo, sino está lo que Dios quiere que tú hagas. Hermanos, escuchemos la palabra, sigamos conforme la palabra nos está instruyendo. Porque al levantarse este gran viento en el mar, hay fenómenos. Se lo expliqué en alguna ocasión. Vientos que levantan olas de quién sabe cuántos metros. Miren, dicen que el mar es tan inmenso que las naves, los buques que se llaman, porque ya no son cualquier tipo de barco que nosotros conocemos, sino que son buques. Usted está hablando de cosas de 300, 400 metros de largo. Miren, se ven tan pequeñas e inofensivas. El Titanic, no recuerdo si era de 275 metros. ¿Y qué le pasó? Se fue abajo, se partió. Así había otro barco, el Britannic, que fue otro barco que se fue abajo. Había otro barco, el Olympic, se fue abajo. Yo no le estoy hablando de cosas en comparación a una lancha que nosotros conocemos. Le estoy hablando de cosas exageradamente grandes. ¿Por qué? Porque fueron naves que se hundieron a causa posiblemente de lo embravecido del mar. El Titanic fue por un iceberg que apenas se veía el piquito arriba, pero abajo era todo un mundo. Y no olvido las palabras de, no sé si fue el capitán que dijo que ni Dios podía hundir este barco. Pues no lo hundió Dios, sino que lo hundió un hielo. Para que veamos que no podemos atentar a Dios. Él es celoso de lo que Él hace, que nosotros hagamos. ¿Usted cree que cuando usted cocina la comida le queda rica? ¡Ay, qué rica le quedó a usted! Es lo que Dios le ha dado el toque a usted. Le ha enseñado, mira, echarle este polvito que a ver cómo tu esposo se pone contentito. Pero es Dios, porque la palabra dice que hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué tan grande podía haber sido ese viento? No dice cuánto cubría, pero nos damos
de que había una situación de riesgo y de peligro sobre la nave. Todos los que estaban habitando en ese lugar tenían temor. ¿Por qué? Por rehusarse a ir a salvar a otros, la cual Dios ya tenía predestinado también. Si Dios te está diciendo, vaya a este lugar, vaya. Y la palabra de Dios nos dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Miren, no solo era el viento, significa que el agua en sí se había descontrolado de manera inmesurable. ¿Por qué? Dios quería llamar la atención de este hombre, y por llamarle la atención a él, lo mostró a todos y cada uno de los que estaban en la barca, su poder. Y hermano, a lo que yo me refiero es que cuando te llama la atención a ti, le muestra a todos y a cada uno de los que están en tu hogar, a tus amistades, el poder que él tiene y lo que él puede hacer. Hermanos, el día de hoy, conversando con una de las compañeras de la escuela, me dice, mire, profe, ¿se acuerda de la niña tal que se graduó no sé qué? Sí, pues tuvo un accidente, me dijo. Chocó contra un poste y se incendió el carro. A ella la sacaron y se fue después a la casa y terminan como a no sé cuánto llevándola al hospital porque se le había movido hasta el corazón. Pero mire, profe, hay algo que usted no va a entenderme porque ni yo lo entiendo, me dice. Que todo lo que llevaba en el carro se quemó el carro, pero no se quemó la Biblia. No le llama la atención a usted algo. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Y eso es cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Van a pasar cosas a tus alrededores. La palabra dice que a un lado caerán 1000 y al otro 10.000, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y Él quiere encaminarte a donde tú tienes que ir y a lo que tú tienes que hacer. Y el primer milagro lo estamos viendo manifestado. ¿Por qué? Porque la tempestad era tan grande que sentían que se partiría la nave en dos. Mire, yo no sé cuánto han estado en el mar, subido en alguna de esas naves o lanchitas o lo que sea. Miren, te digo, da miedo. Te digo, da miedo. Y a veces el miedo no es tanto que te caigas al agua. El miedo se manifiesta en diferentes formas. Tú no sabes qué tipo de animal está. Y quiere que le diga algo. Muchos de los animales, tiburones, ballenas, delfines, los peces espada, los barracudas, muchos de ellos siguen los barcos por los desechos que tiran los barcos. Y otros los siguen por la sombra que da el barco. O sea que cuando se hunde el barco, ellos ya están ahí. Porque el barco tira muchos desechos, comida y cosas. Y vamos viendo que hay otro factor que afecta también. La temperatura del agua. Cuando se hunde el Titanic, no se hundió solamente la gente murieron porque se hundió y no podían nadar. Los mató, ¿qué cosa? El frío. El frío. Eso se conoce como hipotermia. ¿Y sabe cómo mata la hipotermia? Te vas durmiendo. Tú sientes como que vas. La verdad que no sientes nada después. ¿Para qué te voy a decir que sientes? Pero la palabra de Dios en la manifestación nos enseña cómo sintieron ellos. Primeramente el gran viento que azotaba. Miren, yo no sé cuánto han andado en esos carros que usted siente que por moto que el viento le está pegando. No, hombre, eso no es nada. Y hoy la tempestad del mar, el miedo de estar en el barco, usted no sabe si agarrarse, si soltarse, no sabe ni qué hacer. ¿Pero por qué? Porque queremos huir de la presencia de Dios, queremos huir del llamado de Dios, queremos huir de lo que nos ha encomendado el Señor. Y vemos el milagro que Dios había hecho para que este hombre regresara a lo que le había pedido.
Busque ahí el versículo 7. Vamos a ver cómo Dios tiene control de todas y cada una de las cosas. Dice la palabra: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte. ¿Qué hicieron, hermano? Echaron suerte. ¿Hay alguien aquí que ha estado en alguna rifa? Yo oigo la expresión cuando alguien dice: no, me rifaron el carro y se lo ganó el fulano, rifaron no sé qué, la bicicleta se lo ganó el fulano, pero si rifaron una, ajá, esa me la gano yo, esa se la ganó Jonás. Pero ¿sabe qué? No es que usted se la gane, Dios se la ha dado. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ser reprendidos del Señor. Cuando usted cree que está bien, las cosas están mal, por eso no gana. Y la palabra de Dios lo está mostrando. Porque dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué suerte la de Jonás!, diría. Esa no es suerte, ese es el poder del Altísimo. Y así nos sucede en nuestra vida también. Si tú no conseguiste lo que no te ganaste, porque Dios no te lo estaba dando a ti. Y vemos ese segundo milagro manifestado, la suerte sobre Jonás. Como quien dice: ya no le pudo caer al capitán, ni le pudo caer al timonel. No, a mí me tuvo que caer. ¿Pero por qué? Por desobediencia. Toda desobediencia tiene un precio. Y estos 10 milagros estamos viendo que la desobediencia de él llegó hasta que a él le cayera lo que llaman suerte sobre él. El tercer milagro se manifiesta en el mar. Se aquietó de su furor. Busque ahí Jonás 1:15. Amén. Dice la palabra de Dios: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Qué hicieron con Jonás? Lo echaron al mar. Han oído que dice que cuando el chucho está con la rabia, que está muerto de la rabia. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que muerto el chucho se acaban todos los males. Muerto el perro, ya no hay más mordidas. Pero la palabra de Dios en su sabiduría: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué sucedió? Se calmó. Se calmó el mar. Todo se tranquilizó. Y usted se va a dar cuenta que a veces hay situaciones en su vida que cuando usted quita ese estorbo, ve cómo todo empieza a funcionar, cómo todo empieza a trabajar. Y ese es otro de los milagros que Dios hizo en la vida de este hombre. El tercer milagro. Solo con tirarlo todo se cambia. Ahora, ¿qué esperamos nosotros que Dios haga en nuestra vida para que nos calmemos? Hay gente tremendas, gente que habían sido en su vida pasada cristianos y hoy profesan otra religión. Gente que se acercaron al Señor porque estaban en condición de enfermedad y hoy que están bien se alejan del Señor. Hermano, la palabra de Dios es clara. Todo a su tiempo, todo en su momento. ¿Por qué? Porque este es el tercer milagro. Con solo tirar eso, que era la causante de lo embravecido del mar, del viento, de la tempestad, todo se aquietó. Ahora, nosotros somos testigos de esos milagros manifestados por Dios. El cuarto milagro lo podemos ver en el versículo 17.
que Jehová siempre tiene algo preparado para uno. Cuando dicen amén, hermanos. Nos dice ese versículo, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Qué era lo que tenía preparado? Un gran pez. Y sabe que en el contexto de nuestra vida, Dios puede preparar lo que le dé la gana. Ahora, como está de moda el cáncer, ¿quién sabe? Como está de moda las enfermedades de los órganos, ¿quién sabe? Está de moda la enfermedad de los riñones. Mucha gente no se explica cómo este hombre creció tanto, esta mujer tanto, y ya de tantos años le empieza a dar problemas renales. Dios prepara las cosas. Y el milagro que le estaba haciendo a este hombre era para que se cumpliese lo que él quería que él hiciera. Por eso que la palabra de Dios dice, pero Jehová tenía preparado. Hermanas, para hacer un buen arroz con pollo, ¿qué hay que tener? ¿Ah? Arroz y el pollo. Vaya, y después que hay que tenerlo preparado para podérselo comer. Así es Jehová Dios. Tiene preparado todas las cosas para lo que nosotros que creemos que estamos adelante nos damos cuenta que su palabra se cumple cuando te crees grande o ser pequeño. Y se cumple que el que quiera ser primero entre vosotros, que sea el último. ¿Por qué? Porque está mostrando claramente en este milagro que él tenía preparado ya el animal que se lo iba a tragar. O sea que no era casualidad que lo aventaran al agua. No era casualidad. No era casualidad de que la tempestad y todo eso estaba preparado también. Pues me imagino en mi mente finita que Jehová Dios ha dicho, bueno, le voy a preparar este barco. Él va a salir corriendo en esto. Le voy a poner este viento que lo sacuda, que los llene de miedo a todos, que crean que hasta se van a ir. Y que hagan una rifa, que se lo gane él, ya que nunca se ha ganado algo, y que lo avienten al agua. Miren, todo está fríamente calculado. Y el quinto milagro, ¿cuál era? Que el pez se tragase a Jonás vivo. La palabra dice ahí mismo en el 17 que tenía un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová Dios tenía ya el pez preparado también. ¿No se ha preguntado usted? Y si no lo ha hecho, pregúntese, ¿qué me tendrá Dios preparado? ¿Qué es lo que el Señor tiene o quiere para mí? ¿Cuál es el llamado, el significado de que yo esté aquí? Si no lo entiende, lo que Él quiere que hagamos uno igual o mejor que nosotros. ¿Qué significa? Que hagamos cristiano a alguien que no lo es. Porque ese era el llamado de Jonás, que fuese a predicar a ciertos lugares y que ganara para Jehová Dios toda esta gente. Pues lo mismo quiere con nosotros. Yo le pregunto algo, hermano, ¿cómo se siente usted? Que hay en su familia quienes no quieren ni saber, nenes, pasteles. ¿Cómo se siente usted? Miren, yo el otro día estuve hablando con esta hermana aquí detrás, y la hermana me dijo, pastor, ¿qué no he hecho para que mi hijo venga al Señor? No quiere. ¿Qué no he hecho? ¿Sabe qué? Ella se lavó sus manos ya. Dios vio su corazón. Pero vamos a tener que ver. La semilla ya la depositó. Hoy falta que Él quiera cambiar y venir a los pies del Señor.
Así es. Pero no es lo mismo que usted no le haya dicho nada. Usted tiene que llegar a ellos, aunque se molesten. Hágales ver que es gratis lo que usted le está dando. Porque eso era el motivo por el cual el Señor preparó este pez, que se tragase a este hombre vivo y se lo llevara a lo profundo. Sexto milagro. Busque Jonás 2:10. Amén. Ahí vamos a poder ver lo que Jehová Dios hace, porque Él tiene el control. Dice la palabra: y mandó Jehová al pez. Miren, yo no sé si entiendo lo que dice. ¿Qué dice la palabra? Que se oiga. ¿Qué dice? Y mandó. Vaya, ¿ha tratado usted alguna vez de ir a algún río o al mar y mande a un pez a hacer algo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estamos o no estamos? Manda a un pez, ¿cómo no lo va a hacer? Si lo hizo Dios, usted lo puede hacer. Vaya, manda a un pez a hacer algo. Pero según nosotros, el pez le hizo caso, porque dice: y mandó Jehová al pez. Y esa palabra, ese verbo me llama la atención, de mandar. ¿Por qué? Porque se ve que él, hasta los animales le hacen caso. ¿Qué le dieron a Jesús? Si le dice a este muévete, se mueve. ¿Se acuerda un centurión que habló con Jesús, que le dice, que él le dice a sus soldados que salten o brinquen, y ellos lo hacen? Así él quería que Jesús hiciera para salvarle su hija. Mira la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo está manifestando. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren, ahí hay varias connotantes que debemos de poner atención. Primero, el pez le obedeció. Segundo, el pez no fue como muchos de nosotros que queremos hacer lo que queremos cuando nos dicen que hagamos algo. Un pez que no tiene el nivel de entendimiento o coeficiente intelectual que tenemos nosotros, pudo entender el mandato de Jehová Dios, y no Jonás, y no nosotros. Hermano, disculpe que lo compare con un pez. Mírese a ver si tiene cola alta. O si tiene sphinx, esos aletitas aquí. Ya vieron, ¿verdad que no tenemos? Y el pez no obedeció. ¿Por qué? Porque le digo, vomítalo en tierra. Miren, ¿por qué el pez no lo vomitó donde estaba? Pues, ahí que vea a Dios, yo lo voy a vomitar. Manda yo hasta, voy a ir hasta allá, no hombre, más el viaje que me voy a echar. Así somos nosotros. Hey, me llamó la atención cómo un animal puede entender la orden de su creador, y un hombre lo difícil que es. ¿Por qué? Porque nosotros siempre creemos saber lo que hacemos. Aquí la palabra no habla de que entró en duda el pez y que el pez estuvo de renuente. No, ni que se quiso ir el pez a otra bahía. El pez hizo conforme le ordenaron: vomítalo en tierra. Y está claro, vemos el milagro manifestado de Jehová Dios. ¿Por qué en tierra? Porque el hombre no es del agua. En tierra es donde puede sobrevivir y puede recapacitar. No he hecho conforme a la voluntad de Dios, pues voy a hacer conforme el Señor me está pidiendo. Mas el séptimo milagro nos enseña, vaya a ser allá a Jonás 3:10. Amén. Vamos a poder ver claramente cómo vio Dios lo que hicieron y se convirtieron tanta gente. ¿Qué dice ese versículo 10?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hey, Dios cambia. ¿Usted cree que no cambió con Jonás? Ahí está otro milagro. Porque por desobediencia, ¿qué es? Muerte. Pecado, muerte. No quieres obedecer, muerte. Pero le hizo otro milagro, no lo mató, sino que le dio otra oportunidad. Si usted quiere poner algo como el 11º milagro. Pero la palabra nos enseña claramente que dice, y vio Dios lo que hicieron. O sea, hubo un efecto sobre la palabra que Dios le estaba diciendo a este hombre: ve y predícales. Hermano, yo le digo a usted, vaya y predíquele a los suyos. No tenga miedo, predíqueles. Me da gusto porque el hermano Humberto se ha involucrado, quiere ver cómo hacemos un culto ahí con los de la universidad, los compañeros míos, y anda viendo quién puede tocar para que se haga eso una realidad. Hey, para mí sería un gozo. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido, a llevar la palabra de bendición a donde vayamos y a donde estemos. Y esto podemos verlo claramente. ¿Por qué? Porque al llevar la palabra que se había sido enviado por Jehová Dios, Dios iba a hablar a través de él. ¿Quién iba a hacer el cambio? Jehová Dios. Podemos ver que en el primer día la gente empezaron a cambiar, empezaron a vestirse de silicio, empezaron a echarse ceniza, hasta los animales vistieron de silicio, de blanco. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Jehová Dios no se equivoca, hermanos. Es una palabra de bendición. Y a veces el miedo no es de Dios, el miedo es de nosotros. No, hombre, yo ya le he dicho a mi mamá y no quiere. Yo ya le he dicho a mi papá y no quiere. No, yo no me atrevo a decirles a algunos otros. No nos atrevemos a hablarle a las personas que a veces queremos. Mire, si usted lo quiere, ¿verdad? Háblele de la palabra de Dios. Muéstrele el camino de la salvación, que era el camino que Dios le estaba mostrando a Jonás para ese pueblo llamado Nínive. El 8º milagro lo podemos ver. Váyase a Jonás, capítulo 4, versículo 6. Cómo Dios había preparado un lugar para que este hombre no pereciera a causa del frío ni del calor que había en esos tiempos. ¿Qué dice el versículo 6? Lo leemos. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Qué fue lo que preparó? Diga, como un shelter. La calabacera viene a ser como un refugio. Enramada, exacto. Es hecho de la planta. Y esto lo conocemos como refugio, que evita de que... ¿Cuántos han estado en campamentos así al aire libre? Nunca. Usted, si no está debajo de un árbol o debajo de un techo, pásese la mano en la cabeza y va a sentir que el sereno, toda mojada al pelo. Si usted está debajo de un árbol o debajo de algún techo, ese sereno queda arriba de todo eso. Lo que Jehová Dios había preparado era un lugar para que este hombre se protegiera y estuviera firme, fuerte y preparado y listo para el siguiente día. Y la palabra de Dios en el contexto cuando dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. El hombre se alegró de ver de que, bueno, aquí se siente más fresco. Usted no se ha parado debajo de los palos cuando está el gran sol. Párese donde están los palos. Hombre, si llegó otro ambiente ahí. Las hojas hacen su función de absorber los rayos ultravioleta y crea una sombra sobre usted, de que usted siente la diferencia de que si el sol le está pegando directamente. Y la palabra de Dios, cuando nos está enseñando que Dios siempre va a preparar algo para que tú estés cómodo, para que estés bien, para que estés tranquilo, para que estés preparado. Pero Jonás no podía ver ese milagro.
se contentó por un rato, porque más adelante ya estaba más enojado todavía. Miremos lo que nos dice el noveno milagro, ahí en Jonás 4:7. ¿Qué es lo que hizo Dios? Provocó y hizo crecer un gusano entre esa planta. ¿Qué dice la palabra? Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Por qué él estaba enojado? Mire lo que dice en el versículo 7 ahora. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y se enojó bastante el hombre. Y hermanos, es un contexto humano que cuando nosotros tenemos algo que nos está dando un buen uso y nos lo quita, nos molestamos. Y lo podemos ver en toda área, lo podemos ver en todo momento. ¿Por qué? Porque este hombre se molestó porque el Señor, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ya es hora de partir. Pero él no lo entendía. Él pensó que la calabacera iba a estar ahí hasta que a él le diera la gana. Jehová Dios le urgía salvar al pueblo, porque él ya sabía que iba a exterminarlos. ¿Y qué era lo que le urgía a Dios? Que él, al llegar la mañana, ya estuviera preparado para irse. Si él hubiera estado preparado para irse, no se hubiera molestado. Pero ¿sabe qué sucedió? Como muchos de nosotros, nos acomodamos, sentimos rico. Ay, el aire acondicionado, mira que ni calor siento aquí. Espérate cuando Dios te mande la muerte, cuando te corten la luz. Y eso era lo que el Señor quería, que él ya saliera nuevamente a lo que le había enviado, a predicar, a ganarse a esta gente. Y el 10º milagro lo podemos ver ahí en el versículo 8, cuando Dios prepara otro viento solano, fuertísimo. Dice la palabra de Dios en el 10º milagro: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Quién más deseaba la muerte en otro pasaje bíblico? Josué. ¿Entienden? Josué, porque es uno de los hombres que al venirle la enfermedad de la sarna se había ido tan molesto que prefería, al igual que este hombre. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que en nuestra enfermedad lo mejor es la muerte. Lo mejor es hacerle caso a lo que Dios te estaba pidiendo. No es la muerte. ¿Por qué? La muerte no te la va a dar hasta que tú hagas conforme Él quería. Si eso es lo que Él quiere que se cumpla en nuestra vida. Y la palabra de Dios lo muestra claramente, porque dice que aconteció que al salir el sol, preparó nuevamente Dios. ¿Qué hizo? Miren, hoy en día dicen que el sol quema no sé cuántos grados más que muchos años atrás, porque debido al tipo de uso de lociones y cosas de spray y un montón de cosas, se ha ido abriendo más la capa de ozono, que supuestamente es lo que sellaba que muchos rayos malignos del sol pasaban. Yo le digo, yo cuando estoy trabajando ando enchufado. Profe, no tiene calor. ¿Y a usted qué le importa? Mire, ya son más de 25 años trabajando así. Y usted me ve la piel, gracias a Dios todavía la tengo. Bueno, ¿por qué? Porque aprendí del pueblo de Dios. Si allá en Israel, los árabes y muchos otros de Oriente andan hasta tapados la cara y no, nada, no la, mire, hasta más fresco se siente uno. ¿No sabía usted eso? Si esto anda sintiendo calor, yo ya sé y estoy acostumbrado.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que la palabra nos está enseñando algo, que Él va a hacer conforme a su voluntad, y Él prepara las cosas. Y quiero que usted pueda ver claramente que cuando algo viene a su vida que no es, ¿será que Dios lo ha preparado? Lo que usted es en su vida, Dios lo ha preparado. Hay quienes son lo que son, Dios lo ha preparado. Miren, a la edad, yo me alegré una vez cuando vi en la televisión que se había graduado de bachillerato una señora de 80 años. 80 años se graduó de bachillerato. Dios la preparó. También lo prepara a usted. Usted no tiene ni 60. Lo prepara. No tiene 40. Lo prepara. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que aprender a ver los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque así como hizo los milagros en la vida de Jonás, también va a hacer mucho más en la vida de todo aquel que es llamado hijo de Dios. ¿Por qué? La palabra no dice que Jonás era hijo de Dios, pero a nosotros nos da ese calificativo, que somos hijos de Dios. Por tanto, si somos hijos, ¿quién no va a ser un padre por su hijo? Y es lo que nosotros tenemos que ver. Y no ha hecho 10 milagros en nuestra vida, sino que posiblemente ha hecho más de 10,000 en nuestra vida. ¿Por qué? Usted tiene más de 10,000 horas vivos, hermanos. Póngase, saque cuenta. Y se va a dar cuenta que la voluntad y la bondad de Dios en su misericordia se manifiesta ante los milagros que a veces nosotros no tenemos la capacidad de ver. Así como este hombre llamado Jonás no tuvo la capacidad de ver los milagros que Dios estaba haciendo en su vida cuando le preservó la vida. Y ahora nos ha preservado vida a nosotros. ¿Saben para qué? Para que nosotros preservemos vida a nuestros seres queridos. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre, por tu palabra. Gracias por habernos enseñado a través de la odisea de estos 10 milagros que tú has hecho a este hombre, descubriendo uno más al salvarle su vida y darle la oportunidad de poder predicar al pueblo enviado. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.